Pero bueno, Aquí me estamos. estabas diciendo. No, te decía que a veces el hecho de ocupar un lugar donde uno tiene la mayoría de las respuestas para esas preguntas o respuestas que parecen soluciones a esos problemas, hace que la gente imagine, digo la gente, las personas, quienes escuchan o quienes estos espacios, asumen que uno tiene este, un espacio como de mayor privilegio, a veces intelectual y a veces humano y a veces espiritual, y ninguno de los tres calibramos. Que la única manera, decía antes que se cortara, que yo puedo llegar realmente a entender a lo que le pasa al otro, no tiene que ver con, de hecho yo no soy instruido a nivel intelectual sobre estas cosas, pero el haberlo vivido, el haberme animado a vivir eso, algo similar, o el haber convivido con alguien que ha pasado por eso, entonces son sopas que yo también he tomado, ¿no? Y que allí ha estado verdaderamente el aprendizaje, ¿no? Yo no soy, insisto, no soy diplomado en ninguna de los temas de lo que hablo. No, no, de hecho, no estoy tan a favor de la educación tradicional. Entonces, eso ha hecho que yo busque mis propias maneras y siempre creo que, aunque la educación formal es necesaria, la que te va a determinar realmente, la que te va a dar el mejor servicio es la que va puliendo en la calle, ¿no? El andar con los ojos bien abiertos aprendiendo de la vida. Y me anoto más en esta segunda escuela. No, bueno, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Al final nosotros dependemos mucho de un proceso que ha ido mejorando en la realización del trabajo que hacemos, pero nosotros tampoco tuvimos nadie que nos instruyera en lo que hacemos. O sea, ha sido De acuerdo. desde el episodio uno hasta donde estamos en este momento, ha sido algo que diariamente ir mejorando, irnos puliendo, aprendiendo de los errores, oyendo cosas nuevas y decir, oye, esto lo estábamos haciendo de esta forma, yo creo que lo podríamos hacer mejor. Y rodeándonos de gente que o lo ha hecho antes o nos puede contar algunas cosas que de pronto nosotros no nos sentimos tan seguros al respecto. Y esta pregunta es para ti. A veces en estos proyectos que son como on the side, porque financieramente no representan la forma en que vivimos, porque no tenemos tanto tiempo de hacer más de esto, sino que lo hacemos de vez en cuando, cobran fuerza porque cumplen de alguna manera un deseo personal en nuestras carreras, de poder hacer algo que a veces en los espacios tradicionales no podemos. En este caso es así contigo, es decir, tu camino como periodista necesitaba un poco de poder crear este tipo de historias. Totalmente, totalmente. Y mira, por fortuna, como periodista en Actualidad Radio, tenemos una libertad gigantesca para desarrollar una gran cantidad de contenidos que queramos y no existe una línea editorial. O sea, tengo una libertad muy grande para decir todos los días lo que yo quiera, pero el formato no daba para hacer lo que estamos haciendo. Y siempre quise algo creativo. Vale decir, para quienes no viven en Miami, que tú estás a las 6 de la mañana, ¿no? Con las noticias de las primeras noticias del día. Exacto, y somos un programa radial eminentemente noticioso, muy informativo, muy de noticia dura, pero de nuevo, o sea, esto lo que nos representa a Rafael y a mí es la posibilidad de tener una válvula creativa, porque al final había una gran cantidad de cosas que queríamos hacer, musicalizar, contar, eh, experimentar con formas narrativas, con nuevas tecnologías y definitivamente esto se convirtió en eso. Esto se convirtió en un bebé consentido. Esto es un producto que más que un Claro. producto de las muchas cosas que nosotros hacemos, es el bebé, o sea, cada vez que nosotros vemos un episodio publicado y la gente nos escribe y nos dice, no, me encantó, y hay gente que, y sobre todo la plataforma, porque no estamos limitados a lo que muchas veces hacemos. Yo que trabajo en televisión dependo únicamente de una audiencia en unos países, o que trabajo en radio dependo de una señal y una distancia, pero nosotros tenemos oyentes en Australia, nosotros tenemos oyentes Sí, impresionante, sí, en sí. India, hay unos oyentes en Hay Irlanda, Japón, hay China, sí, además que sí, que nosotros entendemos decimos, que son todas personas que hablan español, ¿no? claro,
Pero, por ejemplo, sabemos que de pronto tenemos un amigo en Australia o alguien en algún lado y decimos, pero yo no conozco a nadie en Irlanda y tenemos oyentes en Irlanda. Y es como que, cómo llegó una persona hasta terminar escuchándonos allá? Y ese voz a voz nos parece fabuloso. Siempre nos ha encantado porque lo que nos representa es eso, es querer contar una historia como nosotros queremos y que le llegue a una gente que nunca nos imaginamos. Y en el caso de ustedes, las historias, ¿cómo aparecen? ¿Llegan o ustedes las buscan? Casi que llegan, solas. Muchas las teníamos de antes, porque pues nos las contaron alguna vez, pero no teníamos dónde contarlas. Pero otras han llegado por el camino. Por ejemplo, un oyente del podcast terminó diciéndonos, bueno, yo tengo una historia que me gustaría contar, porque yo los oigo a ustedes y yo oigo esas historias fabulosas y yo soy un músico que vive en los Estados Unidos, pero que yo terminé yéndome a trabajar como profesor de música a un colegio en Afganistán en una de las épocas más peligrosas de toda esa zona y donde había una cantidad de restricciones educativas y musicales, donde todo lo que tú hacías podía ser prohibido, podía ser condenable. Y ahí yo les enseñé a los niños a tocar música clásica. Entonces, esa historia nos la tropezamos, o sea, él llegó a nosotros. Hay otras que son Claro. historias que han Que madurado. creo que bueno, habla de la madurez del segmento, ¿no? Es decir, ya el segmento mismo va convocando a la gente. Y eso es como lo máximo que te puede pasar. Claro, pero por lo que tú comentabas al principio de la transmisión, que el podcast se llama Bienvenidos a Colombia, pero nosotros no hablamos ni de la cultura colombiana, ni de las tradiciones colombianas, sino son historias de gente. Y tenemos muchos oyentes que no son colombianos, pero que han terminado llegando al podcast y lo siguen y nos dicen, bueno, a mí me encanta, pero porque al final no cuentan historias de Colombia. ¿Y por qué surgió ese nombre? Bueno, surgió porque al principio pensábamos que iba a ser otra cosa. Al principio, o sea, desde lo que nosotros pensamos hasta lo que se convirtió. Y yo la verdad entiendo mucho a los novelistas cuando dicen que una es la novela que ellos comienzan a escribir y otra es la novela que se termina publicando porque pues tú que escribes, tú sabes eso. Tú puedes comenzar a escribir con una Sí, cosa en la cabeza y el libro se sale de control por sí mismo. sí. Y me pasa también en las grabaciones. Una de las cosas más genuinas del podcast es que, como decía, no se edita, pero tampoco se preproduce. Yo escucho el mensaje en el mismo momento que se está grabando, porque no quiero estar condicionado a decir algo que no sienta en ese momento. Entonces, claro, hay respuestas, a veces de 7 o 8 minutos, que ni siquiera yo recuerdo lo que dije y me toca escucharla después cuando sale en la radio, cuando ya la suben, porque yo me despido de eso en el momento que lo grabé. Y confío plenamente en eso, en que lo más genuino es aquello que se va hilando la propia historia, digamos, y en términos de los que yo uso, el alma misma te va tejiendo lo que tienes que decir, ¿no? Claro, en mi caso, no, como soy yo y yo no tengo ningún lazo de producción, me puedo dar ese lujo. En el caso de ustedes, tienen que programarlo, ¿no? Por lo menos llevar un guión. Pero imagino que a su vez las mismas historias irán guionándose a sí mismas. A medida que van escuchando, se va haciendo el Sí. guión solo, ¿no? Sí, porque también nos ha gustado mucho encontrar la historia, saber por dónde contarla, pero que la persona se siente y la cuente. O sea, nosotros, por Claro. ejemplo, en esta terminamos nuestra primera temporada y antes de que comenzara la segunda, hicimos como unas cápsulas más pequeñitas de Bienvenidos a Colombia que cuentan historias de gente en esta época de coronavirus. Entonces contamos, por ejemplo, la historia de una niña de 10 años que ya no sabe qué más hacer porque está desesperada en la casa. Ya hizo todo, ya jugó de todo, ya leyó todo, ya vio toda la televisión, ya no sabe qué más hacer. Y esa historia cortita, que es la historia de una niña de 10 años, pero pues es la historia de todos, la contamos así, cortita. Y contamos la semana pasada la historia de una colega, Rafael hizo la entrevista, una mujer que le han hecho 5 veces el examen del coronavirus. 3 veces le salió positivo, 2 veces le salió negativo.
y sigue desde hace como 3 meses en cuarentena sin saber cómo, yo qué es lo que estoy haciendo mal, por qué no se me sale esta cosa de mi cuerpo. Y esa fue una historia de sentarse con ella, ponerle la grabadora y que ella se sienta a contarla. Y luego nosotros la organizamos, le damos un poquito de color, le quitamos lo que no es tan de la historia, pero al final es su historia. Ella lo contó. Nosotros prestamos Sí, un exacto, poquito algo, pero exacto, es exacto. ella. Si tú le das el escenario para que suban y hablen, ¿no? Mira, por acá nos escribía Rafael, nos decía Julio, viendo los comentarios y luego mucha gente expresándote tu amor, su amor por ti. ¿Crees que ese estilo tuyo de abrirte a los oyentes hace que haya una conexión más profunda con la audiencia? Sí, bueno, siempre que involucres emociones, la conexión va a ser más profunda, pase en una mesa de café o a través de una radio o un podcast. Yo creo que la verdadera conexión es emocional, los demás son puras coincidencias. Podemos pensar lo mismo, da igual, pero si nos conectamos de lo que sentimos, yo creo que esos lazos rompen las estructuras tradicionales. No sabemos, por ejemplo, yo me he encontrado con muchas personas cuando viajo que cuando me vienen a saludar es la primera vez que las veo, pero vienen a saludarme con la confianza de que son personas conocidas. Y eso lo da el compartir también la emoción, Claro. que incluye abrirme yo, abrirse ellos, pero que lo que nosotros intercambiamos tiene mucho más que ver con emociones. Así como, por ejemplo, en la radio, tú compartes ideas políticas con tus entrevistados y hay un ida y vuelta, en la próxima entrevista ya hicieron que se olvidaran de la anterior. Excepto que ya alguien se haya enojado con la anterior, y ahí se quedan con el enojo. Pero es la emoción lo que hace que sostenga el mensaje. Y yo creo que eso es lo que ustedes también hacen con el podcast de ustedes. Este, de hecho, la primera vez que lo escuché, me quedé prácticamente la tarde dándole vuelta a la historia. ¿Qué hizo que me quedara con eso, aunque ya estaban pasando otras cosas en mi vida? Que emocionalmente me conecté con la historia que estaban contando, con la persona que contaba la historia. Entonces yo creo que ese es el compartir emociones es fundamental y no hacerlo como una estrategia, porque curiosamente la emoción dice tanto la verdad que cuando una emoción es impuesta, a veces por una estrategia, por alguien que sabe que va por allí, que como puede ser la publicidad o Mm. alguien que quiera a partir de eso manipular, la gente lo siente. Entonces yo creo que además de la emoción, debe ser una emoción auténtica, genuina. Y cuando te abres y conectas, un ejemplo de esto suelen ser fíjate que los mejores discursos de estos que tienen más tiempo en las redes que dan vuelta, algunas charlas TED o algunos discursos por allí que han hecho en las universidades y demás, no son grandes discursos desde lo intelectual, pero son discursos que convocan a la emoción. 2 o 3 veces han dicho algo que nos emocionó. Las mejores canciones no son canciones de grandes composiciones, son canciones que cuando las escuchamos nos emocionamos. Por eso yo creo que apelar a la emoción, que es un poco, es un arte también, ¿no? Es la tarea y es lo que a veces nos falta en los medios de comunicación, porque se va tan rápido, se trata de ser efectivo, se piensa más en lo que está pasando ahora o en lo inmediato y no en dejar una huella. Entonces a veces nos quedamos dando vuelta en los ruidos acá arriba, pero no bajamos a la emoción. Y en la emoción a veces hacen falta los silencios, hacen falta decir verdades incómodas, muchas cosas que atentan contra lo que hoy es mediático, ¿no? Pero me gusta mucho eso que dices, porque o sea, es la descripción básica de Te escucho con Julio Bebione. Es que sea el hecho de que no sea editado, de que sea una respuesta inmediata, no es solamente por una necesidad de producción del producto, sino porque pues si la respuesta la ensayaras, no saldría tan bien, se notaría que está como leída o que no tiene la misma carga de sinceridad del Sí, principio. producida, ¿no? Sí. Exacto. A veces me ha pasado que después de escuchar una historia he tenido que parar un poquito la grabación, 30 segundos, respirar y seguir, porque a mí me han afectado y me he conectado con ¿Sí? esa emoción. Y claro, desde ese lugar Oh, tampoco no puedo ser útil porque me quedé trancado en la emoción, ¿no? Pero claro. si me pasa a mí,
que estoy allí grabando, imagino que alguien que está tranquilito en algún espacio escuchándolo, seguramente se conecta con la emoción. Y yo creo que eso es lo bueno. A ver, somos muy útiles, por eso el cine todavía funciona tan bien. Somos muy útiles cuando podemos provocar que la otra persona se emocione, porque la emoción la gente se siente viva. A veces no necesitamos que nos expliquen, lo que necesitamos es poder llorar. No necesitamos que alguien nos entienda, lo que necesitamos es que no nos entiendan, que nos abracen. Es la emoción la que termina sanando, no la que termina Sí, aliviando. sí. Entonces, llevar un producto de la forma que sea, que emocione o que conecte con la emoción, creo que es muy saludable. E insisto, se está perdiendo, porque hasta en la música, fíjate que en la música ya no hay emociones o no hay emociones profundas, lo que hay es una música de entretenimiento. Y por eso creo que si tú pones hoy por ejemplo, estaba escuchando de un artista que el año pasado tuvo 300 millones de reproducciones en, En Spotify, Spotify. y este año va a las 70.000. O sea, pasó de ser, y ni siquiera recuerdo su nombre, pasó de ser lo máximo, porque todo el mundo lo escuchó, a olvidable en un año. Y eso es lo que nos pasa. En este tiempo estamos creando productos y lo que queremos generar es emociones. O decir, Camilo Sesto ya se murió, nunca más lo escuchamos cantar y demás, pero yo todavía escucho Camilo Sesto y sé quién es. Y me sigue emocionando, porque lo que provocó fue emoción. Y así pasa con la música clásica también. Yo creo que la música clásica sigue con vida, porque aun cuando no te interese la música clásica, cuando la escuchas, te suaviza el alma, ¿no? Te baja la intensidad de la mente. Entonces yo creo que cualquier producto, el tuyo, el mío, lo que podamos hacer con palabras, y especialmente tú que tienes, le agregas muy bonita música, está muy musicalizado, ayuda a crear ese espacio donde no solamente reflexionas, sino te alivias, ¿no? Es como dejarse abrazar por esa historia que está ocurriendo. Así que creo que este es un punto muy importante para valorar en nuestro trabajo y, y también para invitar a los nuevos creativos que no se fijen tanto en el éxito inmediato, sino que busquen un producto, si bien puede costar que tenga un éxito inmediato, porque a veces lo emocional no siempre vende, lo profundo no siempre vende, pero a largo plazo vamos a dejar una huella y esa huella no va a ser a beneficio nuestro, sino de esa persona que la vivió. Porque en realidad nunca conocí a Camilo Sesto, da igual si no hubiera ido a un concierto de él, pero él me ayudó a recrear una historia que a lo mejor en mi corazón no había podido cerrar y encajó, ¿no? Entonces ese servicio es el que necesitamos dar. Totalmente. Yo creo que yo lo sentí mucho hace un par de semanas, tal vez, cuando estábamos tratando de reorganizarnos para lo que será nuestra segunda temporada. Y cuando dijimos, bueno, ¿cómo vamos a estructurar la segunda parte de Bienvenidos a Colombia? Y comenzamos como ok, ya pasaron como un par de meses desde que terminamos, vamos a darle una nueva oída a todo. Y me senté a escuchar y los episodios más emocionantes, los de las historias más duras o más a las que la gente le metió el corazón, como la historia de la Tusa, de la mujer que nos contó de un amor imposible, que, que nunca pudo ser, que Te ella se recuerdo. casó y se fue a vivir a Palestina y su amor se quedó encerrado en otro país y nunca pasó nada después de como de 40 años. Yo volví a escuchar eso, volví a escuchar la historia de un soldado colombiano que pensábamos contar su historia porque era un deportista y terminamos fue contando una historia de amor de él con su perro y la relación que se formó de él en el monte colombiano, en las montañas de Colombia, con lo único que tenía para acompañarlo que era un perro. Yo oí eso y lo sentía como si lo estuviera oyendo por primera vez. Y son historias que yo edité y que yo las arreglé y las publiqué y me puse a verlas otra vez y era la misma emoción como oírlas por primera vez. Porque pues, lo que tú dices, Sí. cuando algo es emocionante, te trasciende y se te queda, se te queda. Así es. Trae vida. Las palabras sin emociones son palabras sin vida. Y lo que no tiene vida no se sostiene, ni una planta ni una persona. Entonces yo creo que infundirle algo que nos lleve a la emoción siempre va a hacer que esas palabras
sean útiles y tengan vida. Cuando escuché esa historia del perro, pensé en la cantidad de personas que estaban escuchando ese podcast y que se sentían solas y que no se daban cuenta quizás que un perro podía crear una relación tan importante en sus vidas. Y creo que le valoraron a aquellos que tenían perro y dejaron de quejarse tanto porque no tenían la gente, la pareja o lo que sea, pero a su vez le dieron ideas a otros. Porque a veces un perro te soluciona ese espacio, ¿no? Porque es una forma de comunicar afecto. Entonces, hay un nivel de instrucción implícito en lo que ustedes hacen también que, como te decía antes, no es solamente cómo cuentan la historia, sino todo lo que no se dice ahí, que es muy útil al escucharla. Pues qué cantidad de gente. Evelyn Morales, qué lindo, Julio. Gracias tanto, me ha ayudado mucho. Te dice Felicia Moya. Ami, Tomás te manda saludos. Edwin te manda saludos. Felicia te manda saludos. Saludan por acá de La Invasión Podcast. La Invasión Podcast, súper recomendado. Es un podcast de historias de venezolanos que llegan a Madrid. ¿Y cómo llegan? ¿Cómo se comienzan a encontrar con una comunidad dura a veces o también súper super cálida? Marce Jaime también te manda saludos por acá. Lupita Sierra, es lo que Julio nos transmite, Muchas dice gracias. Felicity. Mucha gente muy pendiente de tu podcast. Nuevamente, lo encuentran todos los viernes. Norca 11 también. I am Neil. Julio, un ángel en la tierra. Usted, Saludos. Desde Pachuca, ustedes México. actualizan, muchas gracias. ¿Ustedes actualizan qué día y lo hacen semanalmente? Cuando estamos en la primera temporada, desde el episodio 1 hasta el 15, que fue como lo que queríamos entregar de arranque, lo hicimos todos los viernes, pegados contigo. Entonces, y salíamos Ok. al aire en Actualidad Radio 1040 AM acá en Miami, los domingos a las 3 de la tarde. Pero paramos, luego comenzamos a repetir algunos episodios y dijimos, hagamos estas cápsulas cortas mientras tanto, ya llevamos como 7, 8 cápsulas, pero ya estamos calentando motores para la segunda temporada que va a comenzar pronto y que seguramente también será semanal. Lo que pasa es que es un trabajo tan largo cada vez. O sea, hay episodios que nos demoramos 2 No, por eso semanas, digo, sí, me pero imagino, y se nota, pero quédense contentos que lo que están haciendo se nota, que es un producto que puede exportarse a muchos lados y que siempre va a ser un producto que va a quedar bien parado. gracias, Es Julio. Y muy bueno. créeme que viniendo de ti, óyeme, y mira, por acá también Rafael estaba recomendándote un podcast que se llama, Nos falta Rafael aquí con una tercera cámara. oye, sí, y qué gran tipo es Rafael, a ti te encantaría Rafael Abuchay. Se llama Where Do We Begin? Es un podcast que hace una psicóloga que se llama Esther Perrell y son sesiones de pareja. Claro, bueno, ¿Sí lo has oído? ella es muy buena. Bueno, pues hace No, la sesiones, conozco a ella. hace como sesiones de pareja que las graba y luego, si son como buenas, les pide la autorización y publica en formato Muy bueno, podcast la terapia de pareja, pero de una sola vez de terapia y muy listo. bueno. Ella es muy directa, es una especialista de parejas muy famosa, creo que vive en Inglaterra, porque es británica, y es muy puntual y muy directa y muy de estos tiempos. Sí, debe ser mayor ya, debe estar como 60 años quizás, pero tiene eso de no quedarse en la teoría y bajar a la práctica. Sí, he visto cosas de ellas en YouTube. Pues Julio, Bueno, voy a buscar el podcast y voy a buscar el de los venezolanos. De hecho, hay que recomendarle a Zairena que se haga un scouting de podcast para que lo sí, incluyan en la radio también, porque ese tipo de contenido creo que es muy útil poder tenerlo en la emisión en aire. muchísimo, muchísimo. Y la gente de verdad lo valora y lo recibe muy bien. Pues Julio, ya no quiero quitarte mucho más tiempo. Sabemos Nos que tenemos que despedir. nos tenemos que despedir, pero gracias nuevamente por acompañarnos en este Instagram Live de Bienvenidos a Colombia y recomendarles nuevamente, esto es Julio Bebione, que tiene un podcast precioso que se llama Te Escucho y que además pues lo encuentran en Actualidad Radio, pero como siempre también en todas las plataformas de podcast. Y también Bienvenidos a Colombia, que lo encuentran también en Actualidad Radio y en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pandora, hasta por las licuadoras suenan. Así que, Julio, gracias, gracias. Sí. Oye, gracias a ustedes y gracias a la gente de actualidad que ha permitido, primero, conocerte a ti,
y que nos da el espacio para que en una pequeña comunidad como la de Miami hayamos comenzado a hacer algo que ahora puede llegar a otros lados, porque en realidad en mi caso comenzó así, fue un trabajo solo para la radio y ni se cambió, solamente se empezó a poner en formato de podcast y quedó. Y creo que ahora triunfa mucho más como podcast que como programa Es de radio. precioso, déjalo así que está perfecto. Julio, gracias, un abrazo Está gigante y bien, ojalá te pueda ver muy pronto de gracias, nuevo. igualmente. Hasta pronto, sí, con mucho gusto. Chao, gracias.